estoy comenzando la grabación. Vamos a dejar grabada la presentación en caso de que hayan personas interesadas que no se hayan podido unir para después poder compartirla, ¿ya? Así que bueno, Jaime. Muchas gracias. Me voy a permitir el lujo de prender la cámara. Estuve sin luz un rato, pero ya restablecimos. La verdad que, bueno, saludarles, buenos días a todos los asistentes para la carrera de kinesiología. La verdad que es un orgullo poder iniciar este conversatorio acercando miradas, como se le ha denominado, en esta modalidad hoy día a distancia. Bien sabemos que hubiésemos pretendido hacer otras actividades de carácter presencial, pero la pandemia obviamente ha determinado otra cosa. Como carrera, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora las actividades realizadas el año pasado respecto al trabajo de la carrera con supervivientes de cáncer. Y desde ahí nace entonces este segundo año de trabajo, en donde hemos reformulado ahora a través de estos conversatorios bajo la misma temática. Así que agradecer y felicitar a Bárbara por la gestión que hay detrás de todas estas actividades. Vamos a tener un ciclo bastante largo, ¿no es cierto?, de conversaciones, y la verdad que nuestro objetivo es ese, es poder hoy día acercar miradas, es poder educar, es poder resolver consultas, es poder acercar, ¿no es cierto?, a veces temas que son tan complejos como las temáticas del cáncer, acercarlos a un público general, no desde un lenguaje técnico necesariamente, sino que haciendo una conversación que sea, ¿no es cierto?, entendible y comprensible por todos. Aprovecho inmediatamente a saludar, obviamente, a la kinesióloga Carol Ramírez por su disposición a colaborar y dar inicio hoy día en esta charla. Así que nuestro agradecimiento a Carol. Y nada, no les quito más tiempo, así que un saludo, insisto, desde la Universidad Autónoma y desde la carrera de Kinesiología para el inicio entonces y entre comillas la inauguración formal de esta primera charla en este ciclo conversatorio Acercando Miradas. Gracias, Bárbara. Gracias a ti, Jaime, por estar, por acompañarnos. Y bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes, a todos los asistentes. Gracias por estar aquí, por conectarse. Espero que hoy sea una jornada muy provechosa. Y nada más, dejo con ustedes a Carol. Carol es kinesióloga. En este momento ella trabaja tanto en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río. Y bueno, hoy día la Carol aquí nos va a conversar acerca de prevención del linfedema secundario a cáncer de mama. Te dejo nomás, Carol, para que puedas comenzar. Muchas gracias, Bárbara, por la presentación. Bueno, lo que voy a conversar hoy día es sobre el programa que tenemos en el Hospital Sotero del Río de prevención del linfedema secundario a cáncer de mama a través del ejercicio físico. El temario que preparé para hoy día es brevemente describir lo que es esta condición secundaria al cáncer de mama. Hay muchos mitos en relación a la incidencia de esta condición, por lo tanto la idea es derribar estos mitos hoy día y mostrar evidencia científica que apunta a que el ejercicio físico y específicamente en ciertas modalidades de ejercicio físico va a tener un efecto incluso protector para la aparición del linfedema. Les voy a comentar cuál es el protocolo de ejercicio que estamos implementando en el hospital y cuál ha sido nuestra experiencia con este modelo de atención. No sé si yo perdí la presentación o tuvimos algún problema con la Carol. Ah, se cayó, se desconectó. Espérenme un poquito.
A ver, esperemos un poquito que vamos a solucionar esto inmediatamente. Bárbara, volví. Ahí estás, ya. Déjame convertirte en moderador y para que puedas volver a compartir. Ahí ya te dejé como moderador. No me aparece todavía. ¿Prefieres que te pase yo las diapositivas? A lo mejor eso ahora ve. Yo por lo menos no lo veo, no sé si el resto de los asistentes. No todavía. Yo creo que a lo mejor al hacer moderador. ¿Te hago yo el paso de las diapos? No te escucho. Yo creo que es mejor, Bárbara, porque cuando la fui pasando, me apareció un mensaje como que me salí de moderador. Ah, ya no, yo no te había sacado. Pero ya, hagámoslo. Yo tengo cargado aquí tu presentación, así que... Sí, mejor. Un poquito de diapositiva, así que... Sandrita, apágate la cámara, por favor. Para que no... Ahí. ¿Se ve o no el PPT? No. ¿Ahí sí? Ahora sí. Hay que colocarlo en eso. Perfecto. Tú me vas diciendo. Y vamos acá, ¿cierto? ¿Lo ven todo en formato grande? Ahora yo veo como a los invitados abajo y veo el PPT. No sé si... Sí, se ve ok. Ya, Ya, excelente. súper. Entonces, el temario, que describirle brevemente el linfedema. Solicitamos, por favor, a los asistentes que mantengan sus micrófonos apagados. Bien. Estas son las cosas que ocurren con las conexiones a distancia y en vivo. El protocolo, entonces, que hay en el hospital y la experiencia que tenemos en la implementación de este modelo. Siguiente. ¿Cómo se define el linfedema? Se genera alguna alteración en el transporte del líquido linfático. Esta alteración del transporte puede ser debido a la cirugía, al hecho de que se extirpen algunos linfonodos linfáticos, a la radiación, y eso va a ir generando que este líquido, que siempre pasa y el linfangión se va contrayendo entre 8 a 12 veces por minuto, acá empieza a afectarse ese transporte. Por lo tanto, esta carga, que es el líquido linfático, comienza a acumularse. Se va a empezar a acumular en el espacio intersticial y este líquido lleva muchas proteínas de alto peso molecular que se comienzan a organizar y empezamos a ver fases iniciales, como pueden ustedes ver en esta primera imagen que aparecen unas manitos, en donde comienza recién a hacerse esta organización de proteínas de alto peso molecular. Y luego estadios más avanzados en donde este líquido ya se acumuló, la proteína se organizó y nos lleva a procesos fibróticos. Siguiente. Se describen, siguiente. Espérame que se me pegó aquí el... Existen ciertos, si quieres me das para yo ir pasando el... Ahí
Puede ser, ¿sí? Eso. Existen factores de riesgo para el linfedema, secundario cáncer de mama. Primero, se habla de cuán extensa es la cirugía. Por lo tanto, entre más linfonodos se extirpen en una cirugía por cáncer de mama, mayor riesgo de linfedema va a existir. También en cirugías en la propia mama mayores, por ejemplo, una mastectomía total, también va a tener una cierta resección de linfonodos de las cadenas mamarias internas, por lo tanto va a significar un riesgo también para esta condición de linfedema. La quimioterapia. Hay dos fases de quimioterapia en cáncer de mama. Tenemos la primera, que es la fase de adriamicina con ciclofosfamida, que es la etapa de AC, y después tenemos una segunda fase, que son la etapa de los taxanos. Y en los taxanos se describe que hay una acumulación de líquido tisular generalizado. Por tanto, eso va a sobrecargar aún más este sistema linfático. Por lo tanto, se habla de que la quimioterapia con taxanos va a ser otro factor de riesgo para desarrollar linfedema. Tenemos también la radiación. Se dice que cuando hay radiación en la zona de la axila o sobre o bajo la clavícula o en las cadenas mamarias internas de los linfonodos, va a existir un mayor riesgo de desarrollar linfedema. Y obviamente esta radiación va a depender de la dosis. Tenemos pacientes que a lo mejor les van a colocar 2500 centigrados de radioterapia versus otros que van a tener 5000 centigrados de radioterapia. Entonces, a mayor dosis y en estos sitios anatómicos, mayor va a ser el riesgo de desarrollar linfedema. Hay una condición que se llama el síndrome de red axilar. No me aparece ahí me apareció la imagen, que nosotros lo visualizamos como unas cuerdas que son visibles y palpables, que están justo en la zona donde se realiza la cirugía de la axila, ¿ya? Estas son unas cuerdas fibróticas que se localiza linfa en el vaso linfático, se organiza tanto esta proteína de alto peso molecular que genera esta especie de cuerda, que al paciente le va a provocar dolor, en muchos casos, en otros casos restricción del rango de movimiento, y está la asociación de que podría este síndrome desencadenar un futuro linfedema. Hay un par de estudios internacionales que vienen de Brasil que reportaron un seguimiento de 10 años de personas que habían presentado esta condición de síndrome red axilar, y ellos reportan que no se asoció a la incidencia del linfedema futuro. Sin embargo, lo que dicen estudios de países del norte es que se sabe muy poco todavía de este síndrome de red axilar. Las cohortes que se han estudiado son muy pocas, entonces no podemos todavía decir si es que este síndrome se asocia o no al linfedema. Como experiencia clínica en nuestro hospital, nosotros creemos que sí hay una asociación, y solamente pensando en la anatomía, o sea, si el paciente de alguna manera su anatomía no fue capaz de decir por este lado podemos avanzar en la linfa y se empieza a quedar acumulada en una zona y nos genera este síndrome de red axilar, podemos nosotros adelantarnos y pensar que ese paciente ya tiene una disfunción en su sistema linfático, que no fue capaz de avanzar de manera adecuada y generó esta condición. Por tanto, para nosotros en el hospital lo consideramos como un factor de riesgo. Y por lejos, lo que más hay en evidencia de desarrollo asociado como factor de riesgo de desarrollo del linfedema es el sobrepeso y por sobre todo la obesidad, ¿ya? Y este es un factor muy relevante para nuestro país, puesto que nuestro nivel de sobrepeso y obesidad en Chile es muy relevante. Entonces acá yo les traje datos de pacientes de nosotros que hemos ido publicando en cohortes que hemos seguido a lo largo de los 5 años que ya llevamos en la unidad. Tenemos que el 80% de nuestras pacientes con cáncer de mama que llegan a la unidad de kinesiología oncológica tienen sobrepeso y obesidad. Tenemos también un estudio en donde vimos cuál era la incidencia de síndrome de red axilar y buscamos algunos factores de riesgo. Y en cuanto a incidencia, encontramos que de más de 100 mujeres que seguimos operadas por cáncer de mama,
el 46% de ellas desarrolló síndrome de red axilar. Ese es un número bien importante, o sea, casi el 50% de nuestros pacientes desarrolla esta condición. Y las pacientes que más desarrollaron esta condición eran las más jóvenes. Por lo tanto, ese es un factor de riesgo súper importante, porque una persona que tiene un cáncer de mama a los 40 años, y si vive hasta los 80 años, son 40 años que esta paciente está potencialmente con el riesgo de desarrollar un linfedema futuro. Entonces, estas pacientes jóvenes y que desarrollan síndrome de red axilar son pacientes que nosotros debiésemos seguir en el tiempo para efectivamente realizar una prevención de la condición. Y cuando uno ve la literatura, que la asociación de taxanos con el desarrollo de linfedema futuro, vemos que de las pacientes que llegan a nuestra unidad, el 87% recibe taxano. Y la que no lo recibe es principalmente, si es que tiene la indicación, es porque tiene muchos efectos adversos. Esta quimioterapia genera mucha neuropatía periférica, que incluso hay pacientes que se les altera la marcha de una manera tan importante que terminan en sillas de ruedas. Puede ser revertido, pero ese paciente van a tener que suspender este tratamiento porque está impactando mucho en su calidad de vida. Entonces, del total de los pacientes que nosotros tenemos, el 87% va a ir a taxano. Entonces, al tener estos factores de riesgo, inmediatamente uno tiene que darse cuenta que no podemos realizar la típica atención kinesiológica, que son a veces 10, 20 sesiones bien seguidas y después de algún efecto adverso de la etapa aguda, sino que con estos factores de riesgo que uno observa nos invitan a hacer seguimiento de nuestros pacientes a largo plazo. Por lo tanto, ahí es cuando la educación y la promoción en salud van a cobrar mayor importancia. Este es como así nosotros evoluciona el linfedema. Tenemos este estadio 0 cuando sabemos que al paciente le sacaron ganglio, se sometió a radioterapia, tiene sobrepeso u obesidad, le dieron taxano, hizo síndrome de red axilar a lo mejor. Entonces este paciente está en un estadio latente. Basta cualquier efecto externo, a lo mejor una herida, una infección, un golpe que tiene este paciente, un desgarro en el músculo por hacer una fuerza mal hecha. Eso genera que este paciente esté en un estadio 0, que cualquier factor externo podría favorecer el desarrollo de linfedema. Y luego este linfedema pasa a un estadio 1, en donde hay una diferencia de volumen de 2 a 3 centímetros, por eso es tan importante que nosotros conozcamos cuáles son las medidas de nuestro paciente, ya sea con perimetría o llevar esta perimetría a volumen, pero registrarlo, y no registrarlo al inicio y después nos olvidamos, sino que al hacer un registro cada 3 meses, cada 6 meses, educar a nuestro paciente cómo se puede automedir, y de esa forma ir conociendo los volúmenes de su brazo operado y del contralateral. Podemos avanzar hacia un estadio 2 del linfedema y hacia un estadio 3, que eso es lo que nosotros ojalá no veamos jamás en la clínica, sino que lo que nosotros esperamos es que nuestros pacientes se mantengan en este estadio 0, este estadio latente. Hay muchos mitos relacionados al cáncer de mama y el ejercicio, que probablemente en Temuco también lo escuchan. Nosotros, pese a que ya llevamos 5 años en el Sotero del Río, todavía escuchamos a nuestros pacientes que no saben si pueden volver a realizar alguna actividad física, si es que iban al gimnasio no saben si pueden volver a ir al gimnasio, nunca han realizado ejercicio, y hay muchos oncólogos, las nutricionistas, los nutriólogos que hoy en día fomentan la actividad física. Pero por otro lado, el paciente está escuchando a otros profesionales de la salud que les dicen no realices más movimiento en ese brazo, o sea, no limpies vidrio, no barras. A ese nivel de inamovibilidad queremos que lleguen nuestros pacientes. Entonces, por un lado escuchan muévete y por otro lado escuchan no te mueven. Y uno como ser humano siempre va a ser más catastrófico, entonces va a escuchar al que le dice que no se mueva. Entonces, por más que nosotros digamos, muévete, nuestro paciente escuchó que no puede limpiar vidrios, que no puede barrer, que no puede levantar más de 1 kilo de peso, o 2 o 3. Pero si ustedes piensan, colocan su hervidor en la mañana y su hervidor a lo mejor le colocan 1,5 litros de agua, ese paciente dice, yo si me operaron del lado derecho, no puedo ir a tomar ese hervidor con mi brazo derecho, sino que cambio el brazo. ¿Ya? Entonces los estamos limitando absolutamente a nuestros pacientes.
y eso finalmente genera que ellos tengan mucho miedo y podemos encontrarnos con una paciente que a lo mejor se operó hace 5 años y esa paciente nunca más cargó una cartera, un bolso en el lado operado. Ese paciente a lo mejor nunca más limpió vidrio en su casa porque alguna vez le dijeron que no podía cargar ni hacer movimientos repetitivos en el brazo, no cargar más de 1 a 5 kilos y el paciente no lo hace. Le dijeron que no podía barrer, no barrió más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo como profesionales de la salud? Restringiendo a nuestro paciente en su funcionamiento diario y en la participación de la actividad de la vida diaria. Y aparte, que si el paciente no se mueve, no activa la bomba muscular que va a ayudar al sistema linfático a ir haciendo este movimiento de la linfa que tanto problema nos trae cuando hay la disección de algún linfonodo. Este trabajo que nosotros publicamos a fin del 2018 y aparece 2019 porque en papel salió el 2019, fue un seguimiento que nosotros hicimos a pacientes que estaban en quimioterapia en distintas fases de la enfermedad y a través de cuestionarios parecidos al IPAC, pero está enfocado a población oncológica, que se llama el cuestionario de Godin, que calcula el nivel de actividad física que tienen los pacientes oncológicos y lo traslada a MEDS. Entonces nosotros acá, en este gráfico, expresamos qué pasó con nuestras pacientes. Eran 120 pacientes en total, algunas se fueron saliendo por avance de la enfermedad a lo mejor o porque no teníamos todos los datos. 112 nos quedaron para el análisis y esto es bien relevante, puesto que fíjense ustedes que tenemos acá prácticamente la mitad de nuestros pacientes que son inactivas físicamente y que no cumplen las recomendaciones de la CCM, que son recomendaciones para personas con cáncer de actividad física, que son estos típicos 150 minutos a la semana, de moderada intensidad. Hay que explicarles qué es lo que es la moderada intensidad y que además se mantengan esto en el tiempo. O sea, no puede ser que el paciente diga, yo una semana hice, pero ya después no lo volví a realizar, sino que tiene que hacer al menos en un mes. Y acá tenemos las pacientes que cumplían las recomendaciones de la CCM. O sea, fíjense ustedes, 15 pacientes. Lo interesante de nuestro estudio acá es que tenemos acá 36 pacientes y acá 30, que estas pacientes reportan ser físicamente activas. No cumplen las recomendaciones de la CCM, ¿ya? Pero alcanzan niveles de actividad física de a lo mejor baja o moderada intensidad. Y esto para el 2018, que nosotros analizamos estos datos, no tenía ninguna relevancia para la CCM, porque ellos nos decían, si no alcanzan 150 minutos de moderada intensidad, no sirven. Entonces nosotros en ojalá lean el trabajo, hacemos la discusión, mucho énfasis, pero ¿qué pasa con nuestra paciente que tiene que caminar 20 minutos para llegar a la locomoción que la traslada al hospital? 20 minutos, se hace su quimio y después 20 minutos de vuelta, porque eso pasa acá en la comuna que se atienden en el Hospital Sotero del Río. Son pacientes de bajo nivel socioeconómico, que no tienen auto, que muchas veces la locomoción pública no entra a sus poblaciones porque son de alto riesgo, entonces ellas tienen que caminar mucho. Y ahí es donde tenemos a este grupo de pacientes con light intensity, que ellas para desplazarse en su día a día tienen que realizar marcha por largos periodos de minutos. Entonces esto nosotros le llamamos el starting point, el punto de inicio. Si yo tengo a mi grupo de pacientes ahí, estas pacientes son probablemente las que más vamos a poder educar en a lo mejor usted camina a moderada intensidad, pero necesito que 10 minutos al día lo haga al llegar a su casa con mayor intensidad. Entonces son las pacientes que a lo mejor van a adherir mejor a programas de ejercicio físico y que van a tener una respuesta también mejor al entrenamiento y una adherencia en el tiempo mayor. Entonces esto en el 2018 no era relevante y nos costó mucho que la revista aceptara este punto de inicio que nosotros colocamos y ahora estamos muy en sintonía a la última recomendación de actividad física de la CCM, que ahora dicen tu paciente puede realizar baja intensidad o incluso a lo mejor las tareas de la vida diaria en su casa ya nos sirven para realizar después un programa de ejercicio físico más estructurado.
y hablan también de este starting point, así que estábamos muy en línea de lo que decían. Y estas 15 pacientes que cumplían las recomendaciones, uno lo lleva a la encuesta nacional de salud chilena y está en la misma sintonía. O sea, los chilenos que cumplen las recomendaciones son muy poquitos, hay mucha gente que es físicamente activa, pero que no alcanzamos a cumplir las recomendaciones. Entonces, eso mostraba la realidad nacional y de muchos países. Entonces, tenemos a nuestros pacientes en este starting point y ¿cuál es lo que nosotros vamos a proponer? Realizar ejercicios sistemáticos, es decir, una actividad física que sea de manera dosificada, que tenga esto de la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio para mejorar ciertas variables relacionadas a la condición física y a la calidad de vida. Y además tenemos este marco que en el 2007 se publicó que nos dice que en cualquiera de estas etapas podemos intervenir con ejercicio físico. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en el Hospital Sotero del Río? A nuestra paciente la diagnostican acá, en esta línea. Esta paciente le dicen a lo mejor usted se tiene que operar o a lo mejor usted va a ir a quimioterapia antes de que se operen. Y tenemos acá una fase de pretratamiento, que en general son entre 3 a 6 semanas. Ahí nos movemos. Entonces, esta paciente, idealmente, que nosotros la llevemos con las mejores condiciones funcionales para el tratamiento que se va a realizar, sea quimio o sea cirugía. Entonces, ahí hablamos de la prehabilitación, habilitar a esta persona para que llegue en la mejor condición posible a su tratamiento. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos un músculo más fortalecido o un músculo que no tenía idea cómo moverse y nosotros ya le enseñamos en estas 3 a 6 semanas que tenemos de prehabilitación a moverse? El paciente le inician algún tratamiento, sea cirugía o sea quimioterapia, y seguimos con nuestro programa de tratamiento kinesiológico, que ahí empieza la discusión, que es lo que ahora conversan en los países del norte. ¿Seguimos haciendo prehabilitación o ya estamos haciendo rehabilitación? En la última charla que yo pude participar hace unas 2 semanas atrás, que estaban los líderes que llevan como la barra de ejercicio y cáncer, decían, estamos siempre, la idea es que siempre estemos prehabilitando, que no tengamos un paciente que se deshabilitó y que nosotros los tengamos que rehabilitar. Ejercicio físico invita a que nuestro paciente siempre lo estemos preparando para estos distintos tipos de tratamientos oncológicos a los que los vamos a someter. ¿Con qué tipo de ejercicio? Cualquiera. Sea ejercicio aeróbico, sea ejercicio de fuerza, sea ejercicio de flexibilidad. ¿A qué apunta la literatura? Debemos combinar estos tipos de ejercicio, pero hay estudios en que muestran que las personas con cáncer de mama se beneficiarían más del ejercicio de sobrecarga. Se ha demostrado que estos pacientes tienen una sarcopenia muy grande, es decir, se pierde el músculo, se pierden masa muscular, las fibras musculares se van achicando, van disminuyendo su potencia. Entonces nosotros como kinesiólogos sabemos que el ejercicio de resistencia o de fuerza va a tener el beneficio de mejorar esta fibra muscular. Por lo tanto, las pacientes de mama tendrían algún beneficio mayor con este tipo de entrenamiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el hospital? Lo más importante, y quiero que con ese mensaje ojalá se queden, es evaluar al paciente. Y hoy en día hay muchas formas, incluso a distancia, que ahora se han comprobado con el tema de la pandemia, que podemos empoderar a nuestros pacientes de cómo ellos pueden conocer su cuerpo e ir haciendo evaluaciones en el tiempo. Cosa que si este paciente sabe automedirse, por ejemplo, un volumen de brazo, nos diga, yo siento mi brazo con más hinchado. Perfecto. Automídase y cuéntenos cuál es la diferencia que hay entre un brazo y otro. Nosotros hemos logrado ese nivel de avance con nuestros pacientes. Entonces, al inicio, a lo mejor en el 2015, el paciente, tengo el brazo más hinchado. Perfecto, mídase el sábado y ahora mídase el lunes. Y nos dicen, no, la verdad es que no cambió, era solamente la sensación. ¿Ya? Cuando parte el verano, por ejemplo, que acumulamos más líquido, entonces ahí muchos pacientes se asustaban y teníamos un poli absolutamente lleno, y hoy tenemos a este paciente empoderado. Nosotros como hospital, con los colegas del hospital, hicimos una página
que es la www.oncoactivate.cl, y ahí tenemos muchas formas de autoeducar a nuestro paciente cómo ellos pueden realizar estas evaluaciones en casa. Por ejemplo, fuerza de puño. Nosotros en el hospital lo hacemos con dinamometría, pero ustedes perfectamente pueden pedirle al paciente en la casa que tome 1 kilo de arroz y se coloque en una silla con apoyo de su espalda y que haga flexoextensiones con este kilo de arroz o kilo de sal en 30 segundos. Entonces lo hace con brazo derecho, con brazo izquierdo y anota. A lo mejor logró 22 flexiones de brazo, flexiones de codo con este kilo de algún elemento que tenga en la casa. Entonces el paciente dice, siento que tengo menos fuerza. Perfecto, hagamos la prueba. Y usted tenía esta cantidad de flexiones de brazo hace un mes y resulta que de 20 a lo mejor ahora hizo 12. Algo pasa, necesitamos una evaluación presencial. Un test de capacidad funcional física. En el hospital les podemos hacer a lo mejor el test de marcha 6 minutos y en domicilio el paciente puede hacer un test de marcha estática 2 minutos. Nosotros ojalá verlo en la pantalla, educar al paciente cómo lo realice y luego que el paciente lo siga haciendo en su hogar. Y cuestionarios de calidad de vida, que esos van a ser de interés del profesional, los podemos ahora hacer también por teléfono, pasarlo en Google Form, por ejemplo, y llamar al paciente por videollamada o una llamada normal y hacer el cuestionario de calidad de vida. No es necesario hacerlo todos los meses, pero ojalá nosotros al año tener, a lo mejor cada 6 meses, un cuestionario de calidad de vida para saber cómo evolucionan nuestros pacientes. Si vamos a realizar un programa de ejercicio en el hospital, con presencial, 10 minutos de calentamiento, luego 30 minutos de ejercicio terapéutico, no sé por qué se me adelanta, 30 minutos de ejercicio terapéutico en donde lo ideal va a ser combinar la fuerza, lo aeróbico y la flexibilidad, y ahí es el ejercicio funcional, ese es el que mejor se adapta a este modo de entrenamiento con ejercicio terapéutico. Por protocolo, nosotros colocamos la presoterapia secuencial intermitente a los pacientes con alto riesgo de linfedema. Es principalmente porque tenemos el equipo, pero la literatura no aporta mucho beneficio de usar o no la presoterapia secuencial intermitente. Sí, yo les puedo contar como experiencia clínica que a los pacientes les encanta y muchas veces no le dan ningún beneficio al ejercicio que realizaron, sino que creen que es la máquina que aprieta y suelta la que aportó el beneficio de que no desarrolle el linfedema en el tiempo. Las pacientes de alto riesgo de linfedema también les realizamos drenaje linfático manual, donde ahí sí hay evidencia de alto peso de que el drenaje es beneficioso, y nosotros a estas pacientes de alto riesgo les realizamos el drenaje linfático. Por ejemplo, si las vamos a tener 12 semanas en entrenamiento, una vez al mes un drenaje linfático manual. Y obviamente la reina de este programa de ejercicio va a ser el ejercicio de fuerza. Y muchas veces creemos que al decir fuerza nos vamos a imaginar que el paciente va a lo mejor a levantar 30 kilos. Recuerden que el ejercicio de fuerza se calcula con el Rmax. Entonces, si yo calculo el Rmax de mi paciente que a lo mejor jamás ha levantado un peso, ese Rmax a lo mejor va a ser 1 kilo, 2 kilos. Nosotros lo que más hemos llegado a Rmax con nuestros pacientes al inicio son 6 kilos, es como cálculo. Y de ahí llego a mi Rmax y de ahí yo tengo que calcular con qué quiero partir. A lo mejor yo quiero partir con la mitad, el 50%, el 40%, ¿ya? Pensemos que nuestro paciente de verdad está muy desentrenado. Puede ser distinta esta realidad a lo mejor en una clínica privada donde el nivel de actividad física es mayor, y eso también lo reporta la Encuesta Nacional de Salud. Por región también influye. Ustedes están en una región donde el clima en invierno es mucho más agresivo, entonces también a lo mejor eso va a influir en cuál es la condición de actividad física que tengan sus pacientes. Entonces, yo les contaba ya que entre el 2018 a fines del 2019 cambió absolutamente el concepto de ejercicio en personas con cáncer. Antes era, si no alcanza los 150 minutos desde moderada intensidad hacia arriba, no sirve. En cambio, incluso tenemos este artículo que fue publicado a fines del 2019, en que nos dicen que el ejercicio físico en las personas que están recibiendo quimioterapia se debe ir adaptando. Entonces, ¿qué midieron ellos? Primero,
Tenemos aquí cada ciclo de quimioterapia en la fase de AC, la primera fase de quimioterapia, o sea, no todavía en esta quimio que acumula mucho líquido. Entonces dicen, primero, esta línea en rojo es la acumulación de síntomas. Al paciente le dan un ciclo y, por ejemplo, si empieza con fatiga, no es que ese ciclo termine y que a mí la fatiga se me fue, sino que yo ya quedé con un nivel de fatiga. Luego me dan el segundo ciclo y esta fatiga aumenta un poquito, después el tercer ciclo otro poco, el cuarto ciclo otro poco. Y esto es para todos los efectos adversos, no solo la fatiga. Estamos hablando de pérdida de la masa del músculo, estamos hablando de alteraciones cognitivas en la concentración, dolor, y así, un sinfín de efectos adversos que genera la quimioterapia. Entonces, como kinesiólogo, es fundamental que consideremos la acumulación de estos síntomas en cada ciclo. Y nos dicen, al paciente le dan la quimioterapia y más o menos entre la cuarta, sexta semana va a tener el pic de síntomas o de efectos adversos. Entonces, ¿qué yo debéis hacer en esa etapa? Bajar mi nivel de ejercicio físico. Incluso el artículo habla, podemos dar ejercicio en domicilio y el kinesiólogo lo puede supervisar a distancia, que es lo que ahora nos está pasando con la pandemia. Y es importante medir, evaluar, eso es la clave, o sea, que nosotros tengamos alguna batería de pruebas que podamos ir evaluando que este paciente está en el momento de peor sintomatología o a lo mejor va disminuyendo la sintomatología. Pero la clave es que hoy en día estamos hablando de que el ejercicio se adapta a nuestro paciente, ¿ya? ¿Y en dónde encontramos que la evidencia es más fuerte para el ejercicio físico? En cuanto a síntomas de depresión, el síndrome de fatiga relacionado al cáncer, en mejorar la frecuencia cardíaca de reposo, en mejorar ciertas alteraciones del sueño que tienen nuestros pacientes y mejorar o disminuir la sensación de cansancio que tienen nuestros pacientes cuando nos dicen que no es una fatiga total, sino que es una fatiga relacionada al músculo, a la actividad física como tal. Acá están un resumen de qué es lo que nos dicen ahora las recomendaciones de ejercicio físico de la ACCM, artículo publicado en octubre del año pasado. Nos dicen, por ejemplo, que para el linfedema, el ejercicio de resistencia tiene un beneficio e incluso en la prevención del linfedema. Ojalá que realicemos estos programas de ejercicio 2 a 3 veces a la semana con grandes grupos musculares, que el ejercicio sea progresivo, comenzando con intensidades bajas. Y aquí es importante conversar con nuestro paciente. ¿Qué es lo que necesita nuestro paciente? ¿Necesita mucha fuerza muscular o necesita que su músculo dure mucho tiempo? Y eso va a depender muchas veces de en qué trabaje. Por ejemplo, tenemos nosotros en el hospital varias personas que trabajan en la feria. Entonces, esas pacientes van a necesitar harta fuerza. Entonces, yo voy a necesitar darle harta carga de peso en cortos periodos de tiempo a mi paciente. Pero si mi paciente trabaja como secretaria, yo necesito que esa paciente, su músculo sea capaz de resistir la carga de trabajo en el tiempo. Entonces, a ese paciente yo le voy a dar cargas bajas, pero en periodos largos, ¿ya? Y es muy enfática la guía en decirnos que se necesita supervisión, ¿ya? Para la fatiga relacionada al cáncer, la idea es combinar los ejercicios de aeróbico, de fuerza, la intensidad, ojalá de moderada a alta, mínimo 12 semanas para yo poder encontrar un efecto. Y nos dice que acá lo ideal es hacer supervisión, pero hay hartos trabajos ya que los hacen con supervisión a distancia y tienen resultados positivos. En cuanto a síntomas más relacionados a la parte emocional, la idea es también combinar los ejercicios. Nos dicen que a mayor tiempo que realice el paciente estos ejercicios en cada sesión es mejor, y también sugieren que se supervise, pero también hay trabajos que han hecho una supervisión a distancia y tienen buenos resultados. Acá lo dejé como una diapositiva aparte que tiene que ver con la salud ósea. Por suerte, en cáncer de mama tenemos pocas pacientes en etapa 4, en etapa de metástasis,
pero en el grupo de pacientes que realiza metástasis tienen una alta sobrevida igual, pero el sitio de preferencia va a ser el hueso para hacer metástasis. Entonces nosotros debemos estar muy seguros de que nuestro paciente no tiene metástasis a nivel óseo, primero para iniciar un programa de ejercicio físico, pero sobre todo cuando indicamos ejercicios de fuerza o que tengan alto impacto. Por ejemplo, si una persona nos dice yo hago zumba, la zumba tiene un alto impacto, siempre está con saltos, entonces esto tiene un alto impacto en la zona lumbar de nuestro paciente. Entonces, ese paciente no va a ser apropiado para el programa de ejercicio con zumba. Y tenemos muchas pacientes que en el verano, sobre todo, se inscriben en estos programas. Entonces, esta diapositiva me interesa que les quede como paciente con cáncer de mama, poca posibilidad de metástasis, es más o menos el 5% de las pacientes que hace metástasis, y aún si hace metástasis tienen una muy buena sobrevida. Estamos hablando de pacientes que pueden durar 8 años estando en etapa 4 por cáncer de mama. Entonces necesitamos conocer si es que hay metástasis y dónde, y si está a nivel óseo, jamás un ejercicio de fuerza o un ejercicio que implique impacto repetitivo en el tiempo, ¿ya? Y podemos mejorar la salud ósea en los pacientes que no tienen metástasis, sobre todo las pacientes que toman terapia hormonal, que la terapia hormonal destruye al hueso en general. Por lo tanto, es súper importante en esas pacientes realizar mucho ejercicio de fuerza y mucho ejercicio que ojalá tenga impacto en la articulación, pero fíjense ustedes que requiere de supervisión. Eso es súper importante. O sea, le damos al paciente 8 a 12 semanas de entrenamiento, pero tenemos que mantener un seguimiento. Estos pacientes muchas veces les piden por protocolo cintigramas óseos, densitometrías óseas, entonces como kinesiólogo es clave que veamos el resultado de ese examen y el seguimiento que va haciendo el oncólogo. Tenemos que estar ahí presente. Nuestra experiencia en el hospital, trabajamos con internos de la carrera de kinesiología de la Católica. Es una muy buena experiencia, los alumnos siempre nos están ayudando a levantar información que tiene que ver con investigación, que hemos podido publicar en las muy buenas revistas, y estamos en el fondo contando que en Chile se están haciendo también cosas muy buenas que están siendo miradas por países desarrollados. Eso ha implicado que tanto a mi colega como a mí nos han invitado a congresos muy importantes del área de la oncología a nivel internacional, y hemos tenido la suerte de contactarnos también a través de estas publicaciones con otros investigadores relevantes a nivel internacional. O sea, los internos ahí son clave en el levantamiento de información, en la toma de encuestas, en desarrollar también proyectos innovadores, y también trabajamos harto con interdisciplina. La carrera de kinesiología está en el mismo edificio con fonoaudiología, con nutrición. Entonces eso nos permite hacer trabajo interdisciplinario en el hospital. Y por último, quiero dejarlos con esta frase de Platón, que dice: la falta de actividad física destruye la buena condición de todo ser humano. Mientras que el movimiento y el ejercicio físico, que es lo que ahora vamos a indicarle a todos nuestros pacientes, y si hay pacientes hoy en día van a asesorarse y van a comenzar a realizar actividad física, el movernos conserva la condición de todo ser humano. Así que debemos incluirlo en nuestros pacientes, olvidarnos de que nuestros pacientes de mama no pueden levantar peso, al contrario, comenzar a indicarlo, pero obviamente con una supervisión adecuada. Muchas gracias. Ok. Ahí estamos viendo a Carol. Te agradecemos, Carol, por tu presentación. Voy a encender mi cámara también para que no sea tan... ahí sí, ya. Ahora sí puedo ver el chat de la reunión. Veo que parece que estuvieron muy atentos a la presentación, ya que no hay al menos intervenciones durante la presentación. Me gustaría que, si ven en el Teams, hay una herramienta que dice levanta tu mano. Si la ven y quieren realizar consultas a Carol o compartir alguna experiencia, por favor levanten la mano y yo les voy a ir diciendo los nombres para que vayan ordenadamente interviniendo.
Si no pueden ocupar esa herramienta, los invito a que puedan escribir a través del chat. Laura nos dice, excelente presentación, ¿cómo calcular adecuadamente la RM en estos pacientes? Bueno, lo ideal es hacer con el paciente en posición, va a depender del músculo, primero, del músculo que yo quiera trabajar. Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, tren inferior, puedo utilizar un test de prensa y colocar lo que yo calculo que el paciente es capaz de levantar. Por ejemplo, si yo calculo el paciente 20 kilos, coloco 20 kilos y lo que tengo que esperar es que el paciente logre hacer el rango completo en una cierta cantidad de repeticiones, pueden ser 5 o 6 repeticiones con esa carga. Si no logra hacer el rango completo de ese músculo con esa carga, tengo que ir bajándola. O si lo hace perfecto en el tiempo, yo puedo ir agregando. Y como nosotros vamos agregando es de 1 kilo, de medio kilo. En miembro inferior uno puede efectivamente ir agregando 1 kilo fácil. En miembro superior, ojalá cada medio kilo. Pero en general nuestros pacientes están muy desentrenados. Y bien importante, tenemos, por ejemplo, hombres que están muy bien entrenados en pierna, en miembro superior, pero en miembro inferior, nada. ¿Ya? Entonces, efectivamente, ahí en Chile, por ejemplo, se juega mucho la pichanga el fin de semana, pero eso es en cierto rango etario. Después, no sé, pasarán los 40 años, estoy inventando, pero el hombre también tiene un nivel de inactividad física muy grande. Y si bien las mujeres realizamos mucha actividad de la vida diaria en la casa, tampoco hacemos un entrenamiento sistemático. Así es, eso va pasando. Nos habla Tatiana, nos dice que está conectada desde Barcelona, nos envía saludos. Y delante vimos que había también una persona conectada desde Valparaíso, tenemos conectados desde Ecuador. Aprovechen, chiquillos, de intervenir si quieren hablar. Laura María dice muchas gracias. Yo les podría contar un poco de lo que está pasando a nivel nacional. Yo partí en el área de oncología en el 2005. Me fui a Estados Unidos y allá tuve la posibilidad de ver lo que estaban realizando, comenzando, porque esto partió a inicios del 2000, en lo que era kinesiología y cáncer. Y ver ahora que estamos en el 2020, ha sido lento, ha sido un proceso bien lento, pero a mí me toca, en la Católica tenemos un diplomado de quine y cáncer, y nosotros ahora nos damos el lujo de elegir a profesionales que ya están insertos en áreas de oncología. Entonces eso es muy rico porque nos damos cuenta ya que se están abriendo cargos, que las unidades están incluso ya especializándose. Tenemos al kine de mama, al kine de piso pélvico, el kine de digestivo, y eso tiene que ver también con la cantidad de pacientes que existen. O sea, ahora hay una colega que está en el diplomado con nosotros que es de Temuco y ella está en un programa de prehabilitación con sujetos de tumores digestivos. Entonces ahí ustedes se dan cuenta cómo yo no tenía idea que en Temuco había tanto pacientes con tumor digestivo, o sea, para tener a un kine fijo ahí, y eso nos dice de la magnitud de esta enfermedad en nuestro país y que ha sido lento, pero se están abriendo muchas áreas en donde los kinesiólogos podemos desarrollarnos muy bien y finalmente hacer que el usuario, el paciente, tenga una mejor calidad de vida, que esa es la clave. Así es. Priscila nos dice, muchas gracias por la presentación, ¿cuál era el pic de los efectos adversos de la quimio y después de cuánto tiempo post cirugía se ha visto que la paciente se diagnostica con linfedema? Bueno, el riesgo del linfedema está descrito que los 2 primeros años es cuando el paciente tiene más posibilidad de que un factor externo desencadene este linfedema. Una herida, un golpe, que el paciente nunca más movió el brazo. ¿Ya? Hablamos de los 2 primeros años, pero el paciente toda la vida va a tener este riesgo. O sea, los 2 primeros años como está en una etapa súper latente, o sea, cualquier cosa puede hacer que esto me desencadene el linfedema, pero no, los ganglios no se vuelven a regenerar, la zona que se irradió no se regenera, entonces el paciente siempre va a tener esta posibilidad de volver a desarrollar esta condición. Y además, si es que es obesa o se va haciendo de sobrepeso a obesidad, este riesgo va a ser aún mayor. Y la quimioterapia, la clave es que se van acumulando los síntomas. Entonces, si yo tengo un paciente en el ciclo 1,
ahí ojalá ya esté entrenando, porque si lo voy a tomar en el ciclo 4 de la fase de AC, va a estar obviamente ya con esta acumulación de síntomas y a lo mejor va a estar con mucha fatiga y nos va a costar más incluirlo en un programa de ejercicio porque se siente muy mal. Ok, vamos a pasar a la pregunta de Paola y después a Sandra, que levantó la mano. Paola nos pregunta, me gustaría saber, además del test de marcha de 6 minutos, ¿qué otros test están realizando? Yo soy colombiana viviendo en Punta Arenas. Bien. Los test, hay una infinidad de test para medir la capacidad funcional, ¿ya? Es distinto si yo quiero conocer la capacidad cardiorrespiratoria de mi paciente. Si yo quiero conocer la capacidad cardiorrespiratoria, un test de marcha 6 minutos, el que más tiene evidencia. Pero si yo quiero conocer la capacidad funcional, puedo hacer un test de cajón, el test de marcha en marcha dinámica o en marcha estática. O sea, lo importante es que ustedes como clínico elijan un test que lo pueda repetir incluso el paciente y que les pueda ir dando información. Y lo otro que creo que es clave, que muchas veces nos complicamos con el test que vamos a utilizar y al final estamos tan complicados que no usamos ninguno. Entonces la invitación es que como clínicos tenemos que registrar nuestras variables. Entonces debemos usar el test que sea lo más simple posible, en que nos permita tanto geográficamente, en la institución, el clima, por ejemplo, hacer alguna evaluación. Me tocó estar la semana pasada con unos cirujanos digestivos y ellos estaban súper complicados porque quieren iniciar un programa de prehabilitación en la Católica con las variables. Entonces yo le decía, test de marcha 6 minutos, y yo les digo, no, es que la marcha. Y al final empezamos a ver los artículos que hay publicados y que están con el mejor nivel de evidencia y todos han medido test de marcha 6 minutos. Entonces yo no podía creer que una variable tan simple estuviera tan bien catalogada. Entonces no nos compliquemos con los test, tratemos de hacer que nuestro paciente entienda, que ojalá pueda educarse y que el paciente lo pueda autoadministrar en su hogar y que nos pueda ir dando esa información. Gracias. Sandrita, tú estabas levantando la mano. Te doy la palabra. Hola, Bárbara. Sí, ¿cómo estás? Bueno, Bien. súper interesante el tema y quisiera, bueno, primero complementar lo que se dijo respecto a la importancia del ejercicio en el desarrollo del linfedema, en evitarlo. Yo pasé por todos los tratamientos que se mencionaron y, por ejemplo, al año de la cirugía y de la radioterapia y quimioterapia desarrollé la primera vez. Ahí estuve con kinesiólogo, con vendaje multicapa y ejercicios y anduvo bien. Posteriormente al año siguiente volvió y ahora mantengo, no tanto, pero visiblemente es dedos y manos. Quizás con el ejercicio ahora y más con todo esto de la pandemia, pero bueno, Bárbara sabe que nosotros practicamos el tema del remo y eso ayuda considerablemente y se ve la diferencia, se nota mucho, ya que la repetición del movimiento, el levantamiento del brazo con esta disciplina, se puede notar de las diferencias. Y al respecto yo quisiera consultar qué información manejan respecto a una microcirugía que están haciendo, bueno, en otros países la he escuchado, acá en Chile no sé, donde vuelven o sea, sacan ganglios de otro lugar y los vuelven a como implantar en el brazo. Sí. No sé qué porcentaje tendrá de mejoría o cómo, qué hay al respecto en eso. Mi doctor me lo comentó, pero decía que acá en Santiago habían como médicos especializados, acá aún no. Muchas gracias, Sandra, por tu intervención. Primero, el ejercicio de remo, fantástico, combina lo aeróbico con lo de fuerza o resistencia en todo el entrenamiento, así que muy bien. Importante que estés haciendo ese ejercicio con un sistema de contención, con una manga de tejido plano. O sea, si estás haciendo ese ejercicio y sin contención, probablemente te puede estar dañando. Okay. Siempre el ejercicio para pacientes de alto riesgo tiene que ser con una manga de contención. Y si tu riesgo es muy alto, tejido plano inmediatamente. Y si el riesgo no es tan alto, un tejido circular. No sé si estás usando manga. No. Ya, eso hay que corregirlo. Y hay dos tipos.
si puedes ingresar a la página oncoactivate.cl, nosotros ahí tenemos la diferencia entre las mangas, porque a veces ese es un tema que no se conocen, que uno va a un centro ortopédico y pide una manga X, pero hay distintos tipos de tejido, y ese tipo de tejido influye, ¿ya? Entonces habría que calcular tu riesgo de linfedema, y si ya lo tienes, tejido plano sí o sí. Pero si hay una persona que tiene un alto riesgo y no lo ha desarrollado, podría usar un tejido circular. Tú me comentas que ya tienes un linfedema. Y como hay linfedema en mano, tú deberías usar un guante más una manga que llegue hasta muñeca. No te sirve la manga que llega hasta los dedos y va hasta la axila. Tiene que ser manga más guante. Y es súper interesante que el GES garantiza la manga. Entonces, por ejemplo, nosotros si tenemos un paciente con manga y guante, el GES les da la manga hasta acá, entonces nosotros vamos con el proveedor y el proveedor les cambia al paciente a esta manga hasta la muñeca, y el paciente después solamente compra el guante, que tiene un costo como de 70.000 pesos el guante. Pero hay que usarlo. Y la cirugía, la microcirugía, efectivamente se está haciendo acá en Santiago y tiene muy buenos resultados. En el Sotero del Río, en el verano llegó un microcirujano que ya teníamos nosotros a nuestras pacientes seleccionadas que se iban a operar. Cuando les dieron el pase, todos lloramos de la emoción, pacientes con 10 años de linfedema, y vino la pandemia y hasta ahí llegó nuestra operación, pero tiene muy buena evidencia. Y es importante que el paciente se opere y después siga con drenaje, pero por ejemplo nosotros en este momento a las pacientes de linfedema las vemos una vez al mes en seguimiento. Y nunca las damos de alta. Tenemos pacientes 5 años y todos los meses van al hospital. En el mejor de los casos hemos logrado distanciarlas cada 3 meses. Entonces esta cirugía lo que haría es que nosotros podamos ver a los linfedemas cada 3 meses. Pero los médicos dicen que igual hay que seguirlas drenando, y pueden dejar de depender tanto de las mangas. Y como las mangas son costosas, a lo mejor el paciente va a tener una manga al año, cada 2 años, y la va a usar. Si vas a remar, por ejemplo, vas a usar la manga, pero en tu día a día no la necesitaría. Claro. Y en el Sotero la cirugía va a ser gratuita para nuestras pacientes por ser servicio público, pero por ejemplo si tú te la haces en el sistema privado tiene un costo cercano a los 5 millones de pesos. Es muy costosa y no la garantiza, no está codificada, entonces ni la ISAPRE va a hacer devolución, no tiene código de FONASA. Mira, bueno saberlo eso, y qué bueno que compartiste lo de la página, porque aquí hay muchas pacientes y familiares que pueden ahí buscar y aprovechar de hacer consultas o ver cuál es el riesgo que tienen, ¿ya? Claro. Voy revisando el chat. Roberto Valder nos dice, fuerza al 80% RM aprox, tiempo estimado para adaptación al ejercicio, según experiencia, dosificación semanal y plazo óptimo de intervención. Saludos. Claro. Nuestras pacientes llegar al 80 de Remax, no, nunca hemos partido con 80, porque de verdad nuestras pacientes están muy desacondicionadas físicamente, o sea, pueden caminar muchos minutos, en eso las tenemos muy bien, pero en fuerza, en este estudio que nosotros publicamos, ejercicio de resistencia, 0. Y cuando nosotros les preguntábamos a los pacientes, todos nos miraban así como, no, y las que ya se habían operado, es que yo no puedo mover el brazo. Entonces, cuando nosotros hacemos el cálculo de Remax, por ejemplo, si nos da 6 kilos, partimos al 40%, estamos hablando de partir con 2,5 kilos de carga. Y ahí a lo mejor a la 6ª semana vamos a subir a 4 kilos, 5 kilos, y llegamos a los 6 kilos casi al final, pero está muy desacondicionado. Y para qué estamos hablando de mama, pero si yo les contara, por ejemplo, pacientes hematológicos, o sea, el ejercicio de resistencia ni 1 kilo no aguanta un paciente hematológico, está muy desacondicionado físicamente. O sea, imaginemos que ya como chilenos estamos desacondicionados y más encima nos dan esta enfermedad crónica, que la quimio nos mata el músculo, o sea, de verdad
es impactante, y como kinesiólogo y en verdad todos los profesionales que tienen que ver con la actividad física, porque nosotros como kine los vemos en esta etapa aguda, en esta etapa de a lo mejor cuando necesitan en el hospital alguna intervención mayor, pero el paciente, una vez que termina el tratamiento oncológico, ojalá llegar a un gimnasio donde el profesor de educación física sepa cómo entrenarlo, o cuando llegan a la atención primaria, los kinesiólogos también sepan cómo entrenarlos, pero es una deuda tremenda, y no solamente en Chile, o sea, eso es súper importante, que estamos todos los países partiendo con lo que es actividad física y cáncer. Los países del norte nos llevan la delantera, Europa sobre todo, pero nosotros vamos de a poquito, vamos en ese camino, pero es algo nuevo, es algo muy, muy reciente. Así es. Bueno, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando. Quiero aprovechar de nombrar lo que nos compartió Oriana, que nos habla que la actividad física es muy significativa en la etapa final de la vida, y agradece la presentación. Ella trabaja en cuidados paliativos y de hecho en 2 semanas más va a presentar cuidados en pandemia. Y por último, Gabriela nos pregunta si desde el inicio, cuando se comienza el ejercicio, es necesario ocupar algún tipo de manga. Sí, miren, la guía de ejercicio y cáncer hace un apartado de la manga y dice que no hay evidencia de si sí o si no, si hay que usarlo o no, porque los estudios no declaran si sus pacientes están usando o no la manga. Pero ellos aconsejan que, dadas las condiciones como del tejido que tiene esta manga, podría aportar un beneficio. Y nosotros en la práctica clínica no se la damos a todos los pacientes, la manga circular, a los pacientes de alto riesgo de linfedema. O sea, un paciente que nosotros cuando calculamos el riesgo nos da sobre 30% o hace síndrome axilar a repetición, manga de tejido circular. Y el paciente que desarrolló linfedema con manga de tejido plano. Y es una cosa así como de física. Si uno analiza la fuerza que está haciendo la manga versus la fuerza que está haciendo este linfangión que me sacaron, este linfonodo, y este líquido se me está queriendo acumular en el espacio intersticial, la manga me va a aportar un beneficio. Entonces nosotros como nuestra unidad recomendamos el uso de manga, pero no en todas. Por ejemplo, si yo tengo una paciente 45 años, le hacen una biopsia de linfonodo centinela y no me hizo síndrome de red axilar, esa paciente no tiene por qué usar una manga. Pero si es la misma paciente obesa, hizo síndrome de red axilar y no le sacaron un linfonodo, sino que le sacaron 10, sí le vamos a dar una manga de tejido circular. Claro, por el riesgo. Por el riesgo, claro. Bueno, tenemos que ir terminando por el tiempo. Agradecemos la asistencia. No sé si puedes repetir la página, Carol, para que puedan, no tengo, o la puedes compartir, tengo, pero en el chat puedes escribir. No lo veo, así eso de ya, entonces yo por último, ¿cómo me dice que se llama? Oncoactivate.cl. Lo voy a anotar, Oncoactivate. Ahí alguien lo escribió. Muchas gracias. Oncoactivate.cl. Y bueno, dejar a todos invitados para el próximo martes. Tenemos charla con Fernanda Cid, kinesióloga y especialista en pilates, que nos va a hablar acerca de los beneficios y algunas también consideraciones que hay que tener con la práctica del pilates y concomitancia con el cáncer, ¿ya? Así es que si están interesados en formar parte de esa charla, tienen que volver a inscribirse con el formulario que ya conocen, y los esperamos el próximo martes en la tarde. Agradecer a la Carol por su tiempo, por su disposición y por dar esta excelente charla, donde yo creo que a todos nos dejó, pero así súper mega informados con cómo podemos prevenir el linfedema. Así que todos hacer ejercicio. Esa sí, pues. Y Mabel, ahora logré entrar al chat. Mabel, que puso ahora que era paciente enfermera, entra a la página y si tienes dudas, nosotros ahora tenemos como una opción de hacer videoconferencia. Así que revísala. Y la persona que va a presentar de paliativo, dejarlos con una frase. Es muy distinto fallecer con una buena calidad de vida para morir, o sea, eso es clave. Y el ejercicio es fundamental, que el paciente pueda hasta el último minuto levantarse, ir a hacer sus necesidades de manera independiente.
Así es, cosas pequeñas para nosotros que estamos bien, pero que cuando estás enfermos son muy importantes, ¿cierto? Sí. Ya pues, muchas gracias, agradecemos a todos su Que asistencia. muy bien, saludos por Temuco, a todos los que vienen de otros Karen. centros, de otros lados, de otros Esperamos que cuando ya estemos post pandemia ya puedas venir personalmente. Eso, muy bien. Cuídate. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Gracias a ti. Adiós a todos. Chao, chao.